Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de GIF, el evento para la comunidad de Garaje de Ideas. Para los que no nos conozcáis, en Garaje de Ideas somos más de 100 personas dedicados al diseño, el data y la tecnología, que venimos ya desde hace 6 años trabajando en proyectos para marcas de todo tipo en España y en Latinoamérica. Hoy tenemos un nuevo evento, ya el penúltimo antes de hacer vacaciones durante el verano. Hoy vamos a tener a Adrián Méndez Iglesias, Product Lead en Join, una compañía, bueno, iba a decir startup, pero ya tiene una dimensión bastante importante. Ahora hablamos más sobre ello. Y en 2 semanas tenemos a Ariana Escobar, Lead Product Designer en Salesforce. Como os decía, hoy tenemos a Adrián. Adrián, ¿estás por ahí? Estoy aquí, sí. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? ¿Se me oye bien? Sí, perfecto. Ah, vale. No, te decía que ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, sí, hace bastante calor hoy en Ámsterdam, pero bien, aquí estamos. Desde Ámsterdam estás. Sí. Pues nada, te presento. Bueno, como decía, es Product Lead en Join, que es una app referente en la creación de rutas en bici. También fue el primer miembro del equipo de producto de Playtomic y es colaborador habitual de nuestros amigos de Mendes Altaren. Tiene una perspectiva única con muchos años de experiencia en el mundo del producto y, bueno, nos va a hablar de cómo testar y validar ideas en la industria del deporte. Ok, bueno, justo ahora me está timbrando, no sé quién será, pero no. Si alguien se quiere apuntar a la charla. Sí, pero a la charla en directo, ¿no? Sí, eso es. Y dentro de 2 semanas tendremos a Ariana Escobar, como os decíamos, que nos va a hablar del burnout en el mundo del diseño. En una profesión tan pasional como la nuestra, es fácil que llegue un momento en el que se nos vayan las musas, que perdamos la inspiración y nos va a hablar de cómo gestiona ella estos momentos y qué consejos podemos aplicar en nuestro día a día. Y nada, nos ponemos ya en manos de Adrián y solo recordaros que durante la charla podéis dejar vuestras preguntas en los comentarios de LinkedIn y los iremos recogiendo y los iremos contestando, los contestaremos al final o, bueno, cuando Adrián nos diga, nos lanzamos a hacerle preguntas y a bombardearle. Así que no os cortéis, en cualquier momento nos dejáis vuestras dudas. Perfecto, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues todo tuyo. Pues empezamos, cuando queráis. Esto es, como veis aquí en el título, he quitado lo de la parte del deporte porque, bueno, al final me ha surgido la idea de hacerlo un poco más general, pero iremos al caso práctico de aplicar la industria del deporte. Y nada, bueno, pues en este caso, ¿quién soy? Me llamo Adrián, soy economista de formación, llevo bastantes años trabajando en producto. Me considero lo que se podría llamar a día de hoy un perfil híbrido y sobre todo, bueno, pues también un poco por parte ya más pasional y en lo que toca a mi actual aventura profesional, pues soy ciclista y nada, pues ahí en ese punto. También he formado parte del proyecto inicial de Playtomic, no sé si alguno sonará, pero es una aplicación y una web para reservar pistas de pádel, organizar partidos, etcétera. Y bueno, también como parte de esto que comentaba, ¿no? De perfil híbrido, pues también he tenido trabajos más técnicos, pues en este caso en Apple, que la propia Noelia, que trabaja con GIF, pues también hemos compartido una etapa profesional. Y bueno, como ha dicho Carlos, pues colaboro en algunos proyectos más tipo corporate, pues con Mendes Altaren, pues como Senior Product y pues bueno, básicamente a eso voy dedicando mi vida últimamente. Me gustaría empezar la presentación poniéndoos un poco en perspectiva de lo que es mi máxima de mi máxima profesional, ¿no? Y es, yo soy firme defensor de que alguien que trabaja en producto digital, un product manager o un product owner o como queramos llamarlo, tiene que maximizar el trabajo que no se realiza. Es decir, tiene que ser capaz de centrar el tiro en lo que va a aportar valor y en lo que, digamos,
el usuario necesita o busca o está dispuesto a pagar por, ¿vale? Siento deciros que a pesar de, pues de hacer la charla donde estamos haciéndola, no vamos a hablar en ningún momento de diseño visual, ni de tecnología, ni de frontend, ni de backend, ni herramientas de diseño tipo Figma, Sketch o todo esto, porque probablemente la mayoría de vosotros seáis UI designers o UX researchers. Entonces, en este sentido, me gustaría darle un giro un poco más a una visión holística de todo el negocio y ver un poco de qué manera se van tomando las decisiones a la hora de diseñar un producto o ponerlo en producción en este caso, ¿vale? En todo lo que vamos a hablar ahora, me gustaría destacar la importancia de no pensar en el píxel, es decir, no aplicarle el UI, no aplicarle el color a todo lo que estamos pensando en este momento. Tratad de olvidaros de todo eso durante esta presentación y pensad en qué es lo que motiva al usuario, lo que motiva al inversor, lo que motiva a la persona de negocio, etcétera, etcétera, y cómo transformamos eso en un experimento y cómo se lo damos al usuario y el usuario nos responde, en este caso, pues en el caso de John suscribiéndose al producto, en el caso de Playtomic haciendo las reservas, etcétera, ¿vale? Os tengo que confesar una cosa, uno de los motivos por los que nunca me he dedicado al diseño de producto como tal o al pixel es porque no soy bueno dibujando. Es más, me atrevo a decir que soy terrible. Entonces, bueno, pues siempre quien acostumbra a trabajar conmigo sabe que yo trabajo en blanco y negro, con wireframes, perdóname la expresión, pero con churros o con esquemas, y esa es un poco la forma en la que yo trabajo. También es rápida en un primer momento o en estas fases de validación, pero sí que por mi parte requiere de alguien a mi lado con mucha sensibilidad al diseño y que sea capaz de transformar todas esas ideas en una usabilidad increíble y en una interfase muy atractiva. De lo que vamos a hablar en esta presentación son estos 4 puntos: las ideas de negocio, cómo llevar a cabo un research, que puede ser desde el market research, un research de usuarios, extraer esas conclusiones, organizarlas, recoger esos datos, cocinar esos datos y convertir esas conclusiones en una idea y llevarla a un experimento que vamos a presentar a los usuarios. En este caso, pondré ejemplos tanto de Playtomic como de Join, sobre todo de Join porque es lo que tengo más fresco. Y quiero hacer hincapié en que todo esto hay que llevarlo a un experimento funcional. No soy nada partidario de los experimentos en InVision o en Figma o cosas de este estilo, que son muy prácticos, pero para validar interacciones en concreto, no tanto una visión holística de todo el negocio o de la idea inicial que queremos validar, ¿vale? Y luego, un poco cómo utilizamos todo esto, todas estas conclusiones de los experimentos para salir de esa oscuridad. Es decir, empezar a prestar atención al pixel, a prestar atención al UX, a prestar atención al UI, ¿vale? Me gustaría empezar con la primera sección, que es poner encima de la mesa las ideas de negocio. Y para esto, a partir de ahora en la presentación, veréis que hay contenido para soportar lo que yo voy diciendo. No me voy a parar a leerlo todo. Luego tendréis la presentación disponible, o sea que no habrá ningún problema. Y os pido disculpas de antemano porque algunos de los conceptos que he utilizado para Join pues, pueden ser como demasiado técnicos o demasiado enfocados al ciclismo. Y luego, igualmente, si tenéis alguna duda o queréis conocer algo más, pues me lo podréis preguntar, o sea que no hay ningún problema. Para mí, todo buen producto empieza alineando a todo el equipo por igual, ¿vale? En este sentido, no se trata de que cada departamento de una empresa luche su batalla, sino que todas las personas en una empresa luchen en la misma guerra, ¿vale? Y en las mismas batallas. Que digamos, todos los equipos vayan de la mano, que el researcher no esté haciendo una cosa, el UI le está aplicando color a otra cosa y la estrategia de negocio va por otro lado, ¿vale? Entonces, bueno, aquí en este punto, en esto no me voy a parar, pero aquí una empresa siempre tiene que saber en qué la empresa es buena, dónde puede aportar valor al usuario o posible cliente. Si en la empresa somos apasionados de lo que estamos haciendo, es muy importante, sobre todo a la hora de empezar un negocio, una startup, que la parte del equipo inicial, o sea, el core, ¿no? de ese equipo sea un auténtico creyente en eso que se está haciendo y que tenga pasión por eso. Y luego siempre surge la pregunta, ¿no? El típico miedo de, oye, ¿lo que estamos haciendo va a tener demanda? Bueno, pues averigüémoslo antes de
de escribir cualquier línea de código o de diseñar cualquier interfaz. Me parece, creo, o sea, visto así a vista de pájaro, parece bastante lógico, pero muchas empresas no lo tienen tan interiorizado. Vale, esto es un poco lo típico que siempre suele pasar cuando alguien dice, bueno, pues vamos a hacer un market research, vamos a hacer un UX research, y nadie se cuestiona por qué un carpintero usa un martillo, pero parece que muchas veces se cuestiona que alguien de producto o un researcher pretenda hacer un test de usuario, una validación, una investigación de mercado. Parece como, bueno, ya estáis empezando a perder el tiempo o eso no nos hace falta porque la empresa tiene todos los datos que necesitáis. Nosotros os los damos, ¿vale? Y esto es algo que, sobre todo si uno empieza en el mundillo, es algo que siempre está ahí, pero es algo que con el seniority que viene dando con los años, pues es algo que vas a tender a evitar siempre. Es tratar de ser aprendiz en todo lo que estás haciendo. Una herramienta que me gusta mucho, en la que no voy a entrar en detalle, es el Inception. Se puede usar también el Business Canvas para empezar, pero el Inception me parece un ejercicio más práctico. Por resumiroslo brevemente, es básicamente un ejercicio en el que se junta toda la empresa, desde los inversores, stakeholders, el CEO de la compañía, developers, designers, se juntan todos en una sala, puede ser durante un día, varios días, o lo que puede ser una ceremonia bastante dolorosa en ese sentido, porque o no a todo el mundo le apetece, o se considera cierta información que viene dada. Y bueno, el objetivo de todas estas sesiones es responder a 6 preguntas. Son más en realidad, pero en mi caso particular me gusta responder a 6. ¿Cuál es el objetivo del producto? Os he puesto ahí como un ejemplo lo que hemos hecho en su día en Playtomic. Tenemos que llevar a cabo un elevator pitch, tener una visión muy generalista de lo que tenemos pensado que podría ser un potencial roadmap, qué nos preocupa en caso de que algo no vaya bien, qué recursos disponemos, es decir, cuántos desarrolladores tenemos, cuánto dinero, cuánto tiempo va a sobrevivir la empresa sin que no seamos rentables, etcétera, etcétera. Y luego el famoso triángulo de hierro, que serían las prioridades, que es pues, tratar de balancear en un principio lo que va a ser la calidad, el tiempo invertido y el scope, ¿no? de lo que vamos a desarrollar. Los test de usuario o lo que estamos hablando en toda esta charla pone el foco ahí, es en qué nos vamos a focalizar para aportar mucho valor en poco tiempo, sacar conclusiones y seguir aportando valor muy rápido. ¿Vale? Otra herramienta muy buena, el market research, es decir, ¿qué trozo de pastel podríamos tener? ¿Qué tenemos? ¿Hay mercado? ¿Lo que queremos hacer tiene sentido? Bueno, pues eso es básicamente, tenemos que plantear una serie de hipótesis basados en lo que queremos hacer con la empresa, en este caso con Join. Pues bueno, me gustaría explicaros un poco en qué consiste Join para que tengáis contexto de lo que va a venir después en la presentación. Básicamente, somos una aplicación que nos aprovechamos del conocimiento por los miembros del equipo que tenemos del ciclismo profesional y de su propio entrenamiento y queremos llevarlo al usuario amateur. Es decir, que una persona que sabe que es muy complejo seguir un entrenamiento ciclista porque hay que ser muy, muy dedicado para mejorar, hay que ser muy metódico, tener mucha disciplina y llevárselo al amateur, ¿de qué manera? Pues de manera que lo pueda combinar con salidas con sus amigos, que le pueda aplicar un componente social, que le ayude a preparar los eventos a los que se va a apuntar en un año y que sea flexible. Es decir, que si hoy no ha podido entrenar, pues al día siguiente tenga otro entrenamiento que se le sugiera que no altere su plan final o incluso, pues si hoy tienes menos tiempo disponible, etcétera, etcétera, pues que la aplicación se pueda llevar a cabo. Se trata de simplificar el entrenamiento para cualquier ciclista amateur. Me gusta poner esto en contexto porque voy a poner ejemplos de Join en las siguientes diapositivas y quiero que sepáis un poco de qué va esto, ¿no? Porque si no, os hablo de Join, os hablo de una aplicación ciclista y el que no sea ciclista, pues no se va a enterar mucho, ¿vale? Entonces, bueno, en este punto tenemos que validar nuestras hipótesis desde el punto de vista del mercado. Para eso vamos a utilizar herramientas que lo veremos a continuación, que son, pues incluso propias estadísticas de mercado que puedan haber en Statista, por ejemplo, o los informes anuales de Mixpanel, en los que, pues con empresas del sector nos podamos comparar. Y bueno, pues tenemos que validar con esto cuáles son los hábitos de los usuarios,
Otra herramienta que hablaré más adelante también es, en esta fase inicial, plantear encuestas a los usuarios para que tengamos respuestas de qué es lo que buscan en lo que tratamos de hacer, o sea, si vamos por el buen camino o las hipótesis iniciales van a tener sentido o no, ¿vale? En este caso os he puesto un ejemplo de los findings que hemos sacado de encuestas en este caso con Join, de cuáles son sus hábitos al entrenar, cuáles son sus hábitos sociales en la bici, si entrenan con bici fuera o solo dentro, si usan otro tipo de aplicaciones relacionadas con el deporte. Bueno, pues todo eso, esto tampoco me voy a parar, pero todo eso sale de esta investigación, ¿vale? Entonces, bueno, pues aquí os he compartido con vosotros algunas partes destacadas que hemos sacado de las encuestas iniciales de investigación de mercado, que son, para la mayoría de ciclistas, el ciclismo tiene un componente social, o sea, no podemos dejarlo de lado, no todo en el ciclismo es performance, el ser el mejor o el salir más kilómetros o más horas o más rápido, sino tiene un componente también de que te quieres comparar con tus amigos, tomarte la cerveza al final o todo lo que sea. Bueno, es algo que teníamos como una hipótesis y de alguna manera pues quedamos validados. Y otra conclusión es que para una aplicación de nuestro estilo, el usuario, o sea, más de la mitad de los usuarios estarían dispuestos a pagar hasta 15 euros. Bueno, pues ya nos está diciendo algo. Es, oye, vais quizás en esto, pues tenga sentido continuar con vuestras hipótesis e indagar en ellas, ¿vale? Esto, como os he dicho antes, para llegar hasta aquí hemos usado una serie de herramientas que esto, bueno, como os he comentado, las encuestas de investigación, que por supuesto al elaborarlas tienen que tener, me voy a parar solo en la parte de las buenas prácticas a la hora de preparar una encuesta de este tipo, como son preguntas cerradas, que sean únicas, que eviten nuestros sesgos que ya tenemos previos, es decir, que incluso que lo pueda contestar alguien que no esté dentro de ese mercado o alguien que esté muy dentro de ese mercado y evitar sobre todo una encuesta larga o demasiado genérica, ¿no? A veces recibimos encuestas en el correo que nos preguntan, pues bueno, un poco el ejemplo que muchas veces utilizamos internamente, que es muchas veces preguntarle a alguien que está en una cola esperando por una pizza si quiere pizza, pues creo que es bastante obvio, ¿no? Pues por eso en estas de las buenas prácticas pues es bueno poner hincapié, ¿vale? Esto, como le he dicho al principio, yo lo estoy aplicando específicamente a la industria del deporte porque sí que es verdad que tiene una particularidad. No es como una aplicación o un portal de, yo qué sé, de reservar comida por internet, o sea, de entrega de comida a domicilio, o como pueda ser una red social pura y dura de compartir fotos o algo por el estilo, que es para un público mucho más general. Todo lo que envuelve a la industria del deporte ya sabemos de antemano que va a corresponder a nichos de personas, ¿vale? A personas que están buscando algo en concreto, ese en concreto. Por eso hay tanto espectro de aplicaciones o productos que estén relacionados con el deporte, ¿vale? Bueno, esto os lo he dicho antes, utilizar recursos disponibles estadísticos o incluso de encuestas pasadas o lo que sea. Y algo muy importante es también analizar a la competencia, pero no solo a la competencia, sino a casos de éxito de empresas del sector que han tenido éxito e investigar por qué han tenido éxito, para ver si alguna de lo que encontremos en ese proceso podemos aplicarlo también a nuestro caso particular. En este caso, pues el MyFitnessPal o Strava, que es una aplicación en la que nos solemos mirar bastante porque no está tan focalizada a la parte de entrenamiento, pero sí a esas funcionalidades de un poco de vanity, ¿no? De compararte con los otros, de traquear todo lo que haces, ese gusto por el data. Bueno, pues nosotros nos miramos en ese espejo también, ¿vale? Y aquí también en este punto vemos qué potencial de mercado tenemos, cuánto dinero mueve la industria que intentamos conquistar. Bueno, pues en este caso, como podéis ver, es la que más dinero mueve. Sí que es cierto que también lo mueve en componentes, en ropa, en todo esto, pero, bueno, nos quiere decir una cosa, que es, si hacemos algo bien hecho, la gente estará dispuesta a pagar por ello, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que aprovecharlo y tenerlo ahí. Otra herramienta que me gusta utilizar bastante es desglosar a la competencia. No voy a entrar aquí en el detalle, pero me gusta mucho ponerlo como en un panel, en un escritorio y hacer las anotaciones de qué hacen bien, qué no me gusta tanto y ponerlo todo en un panel que puede ser Miro, puede ser Figma. Seguramente muchos estéis familiarizados con esto, pero es un ejercicio que me gusta hacer siempre de inicio, ¿vale? Bueno, mucho bla bla, mucho lerele, poco lirili, mucha investigación,
Pero en este punto ya hemos hecho una investigación de mercado, hemos analizado la competencia, hemos alineado, digamos, toda la empresa en lo que tiene sentido o en las hipótesis que queremos validar, ¿vale? Esto, al final, no deja de ser un proceso de back and forth que puede desgastar bastante, sobre todo según qué perfiles. Pero, bueno, al fin y al cabo, el objetivo es llegar a hacerlo, ¿no? Bueno, pues de ahí tenemos que partir. Una vez que tenemos todo esto, tenemos los ingredientes de la pizza, ¿no? O los ingredientes de lo que vamos a testar o cómo vamos a formalizar o hacer ese test funcional de nuestro producto en este caso, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco lo que nosotros llevaríamos a cabo, bueno, pues que sea asequible, que sea social, que sea fácil de seguir. Esto es lo que estaría en nuestro menú, ¿vale? Pues en este caso, pues estamos hablando de pizzas, pues esta sería nuestra pizza pepperoni, que sería nuestra receta, ¿vale? Aquí resumo los puntos para quien se lo quiera leer después. Os lo he explicado antes de viva voz, pero aquí lo tenéis resumido, ¿vale? Seguir mi progreso, combinar ambas bicis, entrenar con amigos, ¿verdad? Todo esto, ¿vale? Estos son los ingredientes y ahora diréis un poco, bueno, y este esquema que nos pone este hombre aquí, ¿qué quiere decir con esto? Bueno, pues esto es un esquema visual que en este caso pues se lo hemos planteado a los inversores en su momento diciendo, oye, de todas las hipótesis que tenemos, estos son los ingredientes en los que tendríamos que trabajar. Si alguien se lo quiere llevar un poco más a la metodología Agile, pues estas son las épicas en las que tenemos que trabajar, ¿no? Y lo dibujamos así, de esta forma. Pero nos falta algo, oye, pero esos ingredientes, ¿cuánto nos van a costar? ¿Tenemos el dinero para hacerlos o tenemos el tiempo? Porque no nos vamos a poner a hacer una pizza de pepperoni en el cual el pepperoni todavía no está curado y necesitamos 3 meses para curar el pepperoni. Pues no tiene sentido. Para un test funcional tendríamos que desecharlo, ¿vale? Entonces, bueno, me gusta mucho este esquema porque también les ha gustado mucho a los inversores en su día, que es, tenemos que dar a cada ingrediente, a cada épica, un tamaño, ¿vale? Y en este caso, pues hemos usado un esquema muy sencillo que es aplicarle un valor de desarrollo, ¿no? O de coste de desarrollo de un coche, que sería 2 meses y medio, y saber que una moto sería menos tiempo y saber que un camión, sería mucho más tiempo. Entonces, bueno, es como un esquema visual muy sencillo y le hemos aplicado el tamaño después a la parte de los ingredientes y ya tendríamos como el cajón con los ingredientes que deberíamos o podríamos usar para cocinar esta pizza, ¿vale? Es muy importante en todo este proceso, sobre todo, implicar al equipo técnico, implicar al equipo de diseño. Es muy importante saber cuál va a ser el coste de cada cosa y, sobre todo, si respecto a lo que hemos sacado del market research y las encuestas con los usuarios iniciales, saber si eso que vamos a desarrollar tiene valor para ellos o no. Porque si no tiene, desde luego, si tiene mucho coste y poco valor, no tiene sentido ni que lo incluyamos en el test funcional, ¿vale? Por eso lo pongo aquí. Bueno, pues vamos al turrón, ¿no? Como os he dicho al principio, soy bastante malo dibujando, entonces, por norma general, mis esquemas funcionales suelen tener esta pinta. Como veis, algo de color sí que hay, pero no me esmero demasiado. Y siempre trato de que en esto quede reflejado todas las conclusiones que hemos encontrado de lo que tenemos que hacer y que no, que quede reflejado en un esquema visual, ¿vale? Pero una vez más, esto es lo que nos gustaría desarrollar y vuelvo a incidir en la idea. Tenemos que estar muy seguros de que lo que vamos a testar con usuarios en un test de producto funcional aporte valor en ese corto plazo, ¿vale? Aquí me gustaría destacar algo en particular. En el caso concreto de Join, el ciclismo es un deporte que por lo general genera muchos datos, ¿vale? En el ciclocomputador o en todo este tipo de dispositivos que pues, almacenan cuál ha sido tu frecuencia cardíaca, la potencia, la distancia, la velocidad, todo este tipo de historias. Y parte de nuestro valor pasa por integrarnos con terceros, que el usuario automáticamente registre una actividad en Strava y automáticamente aparezca en Join para Join analizarla y calcular su siguiente entrenamiento, ¿vale? En este caso, en el test inicial funcional, el coste de integrarse con terceros siempre es muy alto. Los que trabajéis en desarrollo de software
lo sabréis que ya no es algo de software que depende de ti, depende de un tercero, ¿vale? Y eso es bastante peligroso porque se te pueden ir los tiempos, se te puede ir el scope y en un caso de un test de usuario no tiene sentido desarrollar todo el producto completo cuando es algo que nos vamos a poder saltar. Cuando ya tenemos los ingredientes, las cantidades, sabemos lo que aporta valor y por lo que está esperando la persona en la cola de la pizza, tenemos que llegar con un plan de test. Es decir, saber que lo que vamos a testar, lo que vamos a construir de una forma funcional, tiene que tener un plan. ¿Cuánto tiempo lo vamos a probar? ¿Con quién? ¿De qué somos conscientes que nos van a preguntar? Si por cada semana les vamos a contactar con una encuesta de lo que han sentido, de qué frustraciones han tenido. Bueno, pues tenemos que tener un plan, ¿vale? En este sentido, os comparto aquí el que hemos hecho con Join, que ha sido de 5 semanas. Lo hemos hecho en distintos países, con distintos perfiles y con distintas user personas que salen al final de toda la investigación previa que hemos hecho, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cuál es el objetivo de este test con usuarios? Detectar los posibles problemas en el UX, las funcionalidades que el usuario puede echar de menos, vamos a ver si la aplicación es estable y, sobre todo, un punto muy importante que enlaza también con el punto de que en el deporte existe mucho nicho y es testar la precisión. Es decir, que si el objetivo último con Join es que alguien mejore como ciclista en este sentido, es recoger y analizar todos los puntos de datos que tengamos para saber si efectivamente durante esas 5 semanas ese usuario o usuaria ha mejorado o no ha mejorado, ¿vale? Ese sería un poco el punto de data que nosotros necesitaríamos incorporar en estos test de usuario. En este caso, aquí os comparto un ejemplo de cómo hemos dividido las semanas, ¿vale? Las 5 semanas. No me voy a parar, pero básicamente viene recogido ahí. Y aquí me gusta llamarle el salir de la oscuridad, porque ahora ya hemos hecho este plan, ¿no?, durante estas 5 semanas y somos capaces de sacar a la luz las conclusiones que hemos tenido y todo eso nos va a servir para seguir desarrollando, digamos, el producto final o seguir el camino hacia el roadmap que teníamos pensado en un principio, ¿vale? De aquí siempre sacamos conclusiones de los test, pues que en este caso os comparto aquí algunas de las que hemos sacado en su momento en Join. Pues, por ejemplo, que los dispositivos de Garmin son los más usados, que el usuario tiende a sobreestimar su propia performance, que las personas prefieren preparar objetivos concretos, no tanto objetivos tan abiertos como pueda ser mejorar o ser mejor en una subida o lo que sea. Lo que quieren es mejorar para un evento específico. Pues hoy, en junio, lamentablemente, pues durante el COVID los eventos no han sido tan populares, pero bueno, ahora lo empiezan a ser para octubre. La gente quiere ponerse en forma, prepararse con amigos ciertos eventos. Y, bueno, es algo que los usuarios echaban en falta en los test, ¿vale? Y, bueno, algunas de las herramientas, pues, de las encuestas semanales que enviábamos, pues, con preguntas muy cerradas de sí o no, si has echado algo de menos, si has estado satisfecho con el entrenamiento de esa semana, etcétera, etcétera. Y también un espacio siempre para respuestas más abiertas, ¿vale? Para que el propio usuario... Esto es un poco más difícil de manejar y de cocinar, pero siempre aporta valor, porque si el usuario te pregunta por algo que tú has decidido excluir del test funcional, pero te sigue preguntando por ello, es un poco síntoma de que vas por el buen camino. Y también detectamos ya en una primera fase qué problemas puede haber en el UX o qué es particularmente lo que no está entendiendo correctamente el usuario. Y no es que el usuario no lo haya entendido, es simplemente que todavía no le hemos puesto esa capa de cariño, ¿no?, de color, de usabilidad y de UX curado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿ahora qué? En el momento que ya hemos completado esas 5 semanas, hemos hecho el market research, ya llegamos a un punto en el que tenemos un producto inicial funcional que ya hemos testado y todas estas conclusiones nos van a generar, nos van a ayudar a generar un backlog, ¿vale? A mí me gusta mucho que cuando un producto está vivo, el propio usuario ya te empieza a demandar. Digamos que, en este caso, el propio equipo de producto tiene que organizar ese contenido y alinearlo con los objetivos de negocio, pero va a ser el propio usuario el que te dé muchos inputs, ¿vale? A mí no me gusta trabajar con historias de usuario particularmente, me gusta trabajar con problemas.
¿vale? Y pasar siempre de lo general a lo más específico. Es decir, si un problema muy general tiene como otros subproblemas que son más específicos, vamos a tratar de darle un enfoque al general y si conseguimos resolver los específicos a la vez, pues muchísimo mejor, ¿vale? Aquí os pongo un ejemplo de otro tipo de herramienta que yo utilizo, que suele ser Miro o Stormboard, se llama, que, bueno, básicamente son los POSITs de toda la vida, pero en este caso con un backlog en el que se recogen problemas y dónde se producen esos problemas versus hacerlo en papel, ¿vale? Pues simplemente porque si todos los equipos de producto hicieran todo siempre en papel, pues Greta Thunberg no estaría muy contenta, la verdad. Entonces, si se puede hacer de forma digital y ahora más con el trabajo en remoto, pues mucho mejor, ¿vale? Aquí en este punto el usuario, tras esos test, ya forma parte de ese proceso, muchos se quedan incluso y ya, digamos, como pasan a ser usuarios veteranos y a ser esos early adopters. Siempre es muy importante todo el input que recibimos, alinearlo con los objetivos de negocio y aquí vuelvo a cerrar un poco con el inicio. Es importante que esa investigación de mercado, esos test iniciales con usuarios y el test funcional que hemos hecho nos ahorra un puñado de errores futuros y, sobre todo, a los inversores en este caso les va a ahorrar mucho dinero y a nosotros nos va a ahorrar mucho trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, esto aquí más puntos. Y siempre que hagamos test de este estilo, tenemos que ser lo más flexibles posible porque, bueno, pues el usuario al final, pues si decide, si estás testando con un grupo pequeño y decide enviarte un WhatsApp a las 7 de la mañana, pues, bueno, pues lo leerás cuando puedas, pero hay que ser flexible con que te envíen ese input de muchas maneras distintas. No podemos pretender que los usuarios todos contesten a la encuesta semanal o a la sesión que tengas por ellos con Zoom o todo este tipo de cosas. Hay que ser muy flexibles con esto, ¿vale? Esto os lo comentaba antes, que si el usuario pregunta por cosas que hemos decidido dejar fuera, eso es buena señal. Eso quiere decir que las hipótesis iniciales que planteábamos, de alguna manera, que no quedan validadas ahora, pero quedarán validadas en un futuro cuando incorporemos esa funcionalidad o esa sugerencia, ¿vale? Ahora sí, en el momento que ya hemos recogido todo eso, ya la pizza ya está lista, se la hemos servido al usuario, la ha probado y está buena o no, ya es hora de preparar el menú final del restaurante, por así decirlo, y ya pues ahí en ese punto habrá que preparar un poco la parte de la experiencia, que los camareros o camareras sean buenos, que te reciban bien. Bueno, pues un poco comparando a un producto digital, pues esto sería el momento de montar perfectamente el restaurante que sabes que pone unas pizzas muy buenas, ¿vale? Y en este punto siempre a mí me gusta en lo profesional, por lo tocante a mi perfil, soy un perfil que le gusta poner la bola a rodar, ¿vale? O sea, lo más difícil muchas veces suele ser que empiece a funcionar, que empiece a haber usuarios, que empiece a haber gente pagando y es un proceso bastante tedioso. La verdad es que en el que hay muchos miedos, no todo el mundo tiene mucha confianza en ese sentido, tanto desarrolladores o diseñadores, siempre se va como al detalle, ¿no? De stakeholders que se centran en el píxel en vez de en el objetivo de negocio y es muy, muy importante dejar todo ese ruido fuera y conseguir que la bola empiece a rodar, porque entonces ya es los propios usuarios y el propio producto el que ya va demandando, se va haciendo mayor de alguna manera y ya va funcionando solo. Y luego, en este sentido, este proceso del que os he hablado desde el principio, no en todo momento hay que hacer un market research, no en todo momento hay que hacer un test inicial de usuarios y, bueno, se trata de repetir el proceso a cada pequeña escala, como pueda ser curando el UX o curando el UI. Hay que repetirlo siempre N veces para cada funcionalidad o para cada problema que queramos solucionar y siempre hacerlo a mayor o a menor escala, pero siempre mantener un poco esa rutina. Y bueno, ya para terminar mi exposición, me gustaría abrir un debate, ¿vale? Y es que, bueno, pues siempre se habla de los full stack developers que son capaces de manejar frontend, backend y todo esto, pero yo os lanzo una pregunta. ¿Por qué no existe un concepto parecido para un researcher, alguien de producto o un diseñador? Desde mi punto de vista, es muy importante que, como os decía al principio, ¿no? Como el propio perfil, los perfiles híbridos. Es decir, un diseñador
Si tiene sensibilidad de negocio, pues mucho mejor. Si un researcher además también tiene una fantástica sensibilidad para el UI, pues muchísimo mejor. Si alguien de producto pues tiene conocimientos también de estadística o de sociología o antropología para tratar de predecir cómo se puede comportar el usuario, etcétera, pues yo también veo un valor fundamental. Pero bueno, siempre me ha llamado la atención que no se habla de este tipo de perfiles. Y yo me gustaría dejaros aquí abierto que, ¿por qué no? Y bueno, pues muchas gracias a todos. Varita mágica. Muchas gracias por vuestro tiempo. No sé si habrá preguntas, me imagino. Sí, tenemos unas cuantas. Muchas gracias, Adrián. Ha sido una masterclass en diseño de producto súper interesante, intentando alejarnos un poco efectivamente del píxel que muchas veces nos obsesiona y bueno, el mundo de las startups es un mundo del que tenemos mucho que aprender. Tenemos unas cuantas preguntas. A ver, primera, ¿cuánto tiempo soléis dedicarle a la primera validación de la idea cuando estáis arrancando el proyecto? Bueno, a ver, en este caso, pues no sé si por fortuna o por desgracia, pero a esa parte, a ese punto inicial, pues me he enfrentado 2 veces, ¿vale? Una con Playtomic, otra con Join. Y sí que es verdad, pues en mis proyectos también como freelance, pues para partes específicas, pero sí que suele ser, por ponerle un plazo de tiempo, pues puede ir desde un par de semanas hasta un mes, ¿vale? O sea, sobre todo las partes iniciales. Ya no tanto los test con usuarios, eso ahí ya es más complejo porque ahí ya hay desarrollo detrás, ahí ya hay funcionalidad. Pero en los proyectos, en los puntos iniciales, puede ir desde un par de semanas hasta un mes o 2 meses, lo que requiera. Pero vale, en general entre 2 semanas y un mes. Vale, bueno, pregunta indiscreta. Y, te preguntamos y nos contestas o no. Nos dicen, ¿os han contactado alguno de esos competidores que comentabas? MyFitnessPal, Strava, Wahoo, tanto para crear sinergias como para compraros. ¿Os habéis habido algún en Join no estamos en ese punto todavía, ¿vale? Todavía es un producto muy joven, pero sí que cierto interés sí que hemos tenido. Sobre todo, pues por la parte de nutrición o cosas de este estilo, pues sí que ha habido, ¿no? Y sobre todo también por ciclistas entusiastas o incluso clubes o equipos un poco más amateur o cosas por el estilo, sí han visto valor. O incluso grandes empresas que le ven valor en que sus empleados entrenen juntos y este tipo de cosas. Pero tanto como nosotros siempre bromeamos muchas veces, ¿no? De, bueno, ya tendremos los Lamborghinis aparcados a la puerta cuando Strava venga aquí a comprarnos. Pero me temo que no es tan sencillo. En este mundillo no es tan fácil como eso. Ojalá. Bueno, no sé si ojalá, pero... Todo llegará, todo llegará. Funciona así, sí. Ha despertado mucho interés esa parte del research enfocada al precio, ¿no? Siempre queremos saber el pricing antes de lanzar un producto y es algo que nos piden mucho en consultoría y supongo que todas las empresas de producto también. Y nos dicen, ¿cuánto de alejado está la estimación que conseguisteis mediante el research de lo que realmente estáis viendo luego en la implantación? Pues mira, en el caso de Join, sí que puedo decir que nos hemos ido por mucho menos, ¿vale? Pues principalmente por una cuestión ética también. Sabemos que no tenemos todavía el producto final como lo queremos, pues tampoco tiene sentido el valor del producto final. Entonces, en este aspecto, consideramos que 6,99, que es un precio, pues típico precio muy simbólico, es más que suficiente para una suscripción mensual y si te suscribes por más meses, pues tendrás un precio mejor. Pero claro, si lo comparamos con lo que cuesta un entrenador personal, que es básicamente lo que hacemos en la palma de tu mano, pues suelen costar del orden de 150 o 200 euros al mes. Pues bueno, pues comparar si es un precio razonable o no. Pero vale. Sí, o sea, en ese aspecto nos hemos decantado por el 6,99 y en el caso de Playtomic es distinto porque es una comisión, ¿vale? Entonces, al ser una comisión, se decide un poco ya más desde negocio, ya no tanto el producto, porque en la idea de negocio inicial se ha decidido no repercutir ese incremento de coste o esa comisión en el usuario final.
Entonces, bueno, es algo con lo que hemos tenido en Playtomic que lidiar con los propios clubes de pádel y tenis. Pero eso ya fue otra guerra. Sí. El mundo B2B y el mundo B2C, estás aprendiendo. Y sobre todo cuando pasas de un modelo B2B a uno B2C, eso es la auténtica guerra. O sea, sí. Una visión del marketing. Y cascos y armaduras constantemente. Vale, nos preguntan por qué experimentos y estrategias habéis utilizado para validar la propuesta de valor antes de poneros a desarrollar o incluso, no sé si a levantar el capital necesario para arrancar. Bueno, para la propuesta de valor yo lo que considero un factor muy, muy relevante es saber el expertise que tenemos dentro de la empresa, los perfiles que forman parte de la empresa, porque, sinceramente, si nos quisiéramos dedicar a fabricar iluminación para bicicletas, pues igual, en este caso, el expertise que teníamos dentro de la empresa no es el adecuado. Ahora, en el caso de Join, por ejemplo, pues sabiendo que contamos en la matriz principal de la empresa con ciclistas profesionales, entrenadores profesionales, incluso también agentes, ¿no?, de ciclistas profesionales, tenemos ese conocimiento y el punto es, oye, hemos validado la hipótesis de que en el mercado hay gente dispuesta a pagar por entrenar como Egan Bernal o por entrenar como Chris Froome, pero sin sufrir tanto como ellos, porque ellos cobran millones de euros al año por ello y tú pagas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ese concepto hay que bajarlo a la tierra y de esa manera, ¿no? Un poco te das cuenta de qué propuesta de valor puedes ofrecer. Claro. Luego, obviamente, tienes que saber qué propuesta de valor puedes ofrecer y si hay interés. O sea, lo clave aquí es comprobar si hay interés, ¿vale? No en que la propuesta de valor sea buena o no, porque la propuesta de valor puede ser buenísima, pero si no hay interés, pues... Claro, saber que hay un punto de partida para luego ir iterando e ir encontrando cómo satisfacer el interés. Exacto. Y tiene que ser lo que tú destacas, que sea el punto de partida. Nunca tenemos que pensar en el producto final, porque si no tendríamos trabajo cada X tiempo y luego ya no tendríamos trabajo, ¿no? Pues... Eso es, mentalidad de producto. Nunca has terminado. Nos preguntan también, bueno, un gran fan del ciclismo, nuestro compi Tony Seijas, ¿cómo hacéis para no quemar a vuestra base de clientes o de usuarios? ¿Tenéis alguna regla, alguna estrategia para mantener el engagement con la aplicación, para que no vayan haciendo app hopping? Sí, a ver, me parece una buena pregunta y veo por la pregunta que sabe de qué va este mundillo y sí que es verdad que en los entrenamientos pues la gente suele entrenar 2-3 meses, luego lo deja o tiene un evento en tal fecha y se va al evento y luego se tira a la vida o cosas por el estilo. Mi respuesta va a ser muy breve en este sentido. En el test funcional inicial y en lo que estamos haciendo ahora, nos estamos focalizando en ese lifetime value de esos 2 meses, 3 meses, de que aporte valor cuando tienes que prepararte algo en concreto. Ahí estoy con Tony en este caso, que estamos volviendo a iniciar otro proceso de experimentación, que obviamente no lo he compartido hoy, pero es en cómo mantener a ese usuario retado constantemente o con componentes nuevos como pueda ser el nivel. Ahora hemos metido una funcionalidad pues un poco más vanity, que tú puedes, mientras estás entrenando, compartir tu nivel y te compara cuán bueno eres respecto al ganador del Tour del año pasado. ¿Vale? Y eso genera piques, ¿no?, en los grupos de amigos y todo ese tipo de cosas. Y estamos empezando a experimentar con cosas de ese estilo. ¿Vale? Pues no sé si respondo a la pregunta, pero no tenemos reglas, pero tenemos que empezar a setearlas de alguna manera, porque si no, el lifetime value va a ser de 2-3 meses, entran miles de usuarios, se van cientos, entran otros miles, se van cientos y se hace un poco, como digo yo muchas veces, la oruga, ¿no? Tienes muchos, otros se van, tienes muchos, otros se van. Pero buen punto. O sea, creo que merecerá la pena invertir tiempo en experimentar, en solventar ese problema. Vale, otra pregunta. Nos dicen, ¿cuánto tiempo se ha llevado todo el proceso? Desde el Inception hasta el final. ¿Y cuánta gente estaba trabajando en el equipo de UX? Pues mira, en el caso de Playtomic ha sido más breve. También era más junior en ese momento, entonces me he dejado bastantes cosas en el tintero.
he de decirlo. Y en el caso de Join, pues digamos que del proceso, digamos, puramente inicial hasta, bueno, algunos de mis buenos amigos pues lo saben, pues quizás haya sido prácticamente un año y con un equipo muy pequeño. Hemos empezado siendo 4 personas y, bueno, pues ha sido una carretera bastante bacheada porque teníamos heredado como otro producto que estaba en la UCI, por así decirlo, y hemos tenido que darle otro giro y retransformarlo. Y sí, así entre pitos y flautas, como se suele decir, pues casi un año. ¿Sí? Quizás sea demasiado, pero bueno, esto es un poco como todo, ¿no? A medida que uno se desarrolla profesionalmente, pues evitaría algunos errores en el futuro. Así de claro. Está claro. Vale, nos preguntan, ¿en qué parte del proceso se fijan más los inversores? ¿Cómo validar los pasos para continuar a la siguiente etapa del proyecto? Pues sobre todo ponen mucho foco en los objetivos iniciales de negocio y sobre todo es algo muy común y muchos de vosotros sabréis, pero siempre el tiempo. ¿Cuándo va a estar esto? ¿Esto cuándo va a estar? Esa es un poco la clásica pregunta. Y bueno, sí que es verdad que en Join he tenido la fortuna de no se han centrado tanto en el tiempo, sino en que lo hagamos bien. Lo cual, bueno, pues en cierta manera pues te da cierta confianza y cierto soporte. Pero sí, o sea, lo que hay que validar siempre muy bien con ellos es que el test funcional inicial o lo que como empresa creemos que aporta valor al posible cliente tiene que estar alineado con los objetivos de negocio. Y los objetivos de negocio, sobre todo en ciertas startups, es cuánto tiempo de vida nos queda. Claro. Porque al final una startup nace muerta. Lo que tiene que hacer el equipo que está dentro es mantenerla con vida. Entonces, bueno, pues ese es un poco el resumen. Si el inversor no es muy potente, pues tu tiempo de vida va a ser muy breve. Entonces, pues lo que hay que hacer es quitar cosas del barco. Claro. Vender cuanto antes y... Así de simple. Y conseguir tracción rápido. Vale, sí. A ver, una pregunta. Yo no la he terminado de entender, no me ha dado tiempo a leerla a fondo. Cuando haces un test funcional, por ejemplo, con desarrollos más largos como Machine Learning o Data Science, ¿cómo testeas en este caso? ¿Hasta qué punto desarrollarías para empezar a testar? Bueno, esta es buena pregunta también, porque en nuestro caso, a ver, yo sí que creo que hay un halo un poco de humo, ¿no?, sobre la inteligencia artificial. Yo soy bastante estricto con qué es inteligencia artificial y qué no, ¿vale? Eso se basa un poco en la autonomía. Muchas aplicaciones de deporte dicen que tienen inteligencia artificial, pero no dejan de ser más que data science y bases de datos relacionadas, etcétera. Ese es nuestro caso, ¿vale? Y entonces, en este tipo de experimentos, más en el ciclismo, que se recoge mucho data, lo he comentado antes, que para validar si nuestro producto tenía valor o no, hemos tenido que preparar una estructura de bases de datos detrás para analizar todas esas lógicas, ¿no? De cuando tú tienes un entrenamiento, el usuario te tiene que decir cómo ha sentido ese entrenamiento, te tiene que dar el input de los datos, el propio motor detrás tiene que calcular con esos datos cuál va a ser el siguiente entrenamiento o si has entrenado demasiado o si has entrenado demasiado poco, este tipo de cosas. Todo eso hay que hacer un diseño funcional detrás que es mucho más complejo. O sea, no lo he puesto en la presentación, pero parte de ese test funcional tiene que llevar un mínimo de este data science y tiene que llevarlo ahí. Y hasta el punto en el que, en el caso de Join, le podamos llamar inteligencia artificial, pues bueno, ojalá no pase mucho tiempo, pero separemos todo el humo que hay aquí, que no os vendan la moto con eso. Que... Todo el mundo hace Machine Learning, todo el mundo hace inteligencia artificial. Machine Learning, pues bueno, Machine Learning, pues es lo que es. Al final son datos analizados que tienen un output y ese output genera unos comportamientos y otras reglas. O sea, ese paso de ahí a Machine Learning te lo puedo comprar. A inteligencia artificial creo que hay que venderse un poco más caro y con la singularidad, ¿no?, que se llama inteligencia artificial, que es que el propio algoritmo aprenda de sí mismo. Y
estamos lejos de ahí. Y sinceramente, no voy a decir un porcentaje porque mentiría, pero la gran mayoría de empresas están muy lejos de ahí. Sí. Y quizá la inteligencia artificial. Quizá necesitan solucionar muchas cosas antes de meterse ahí, ¿no? Exacto. Vale, nos preguntan, ¿cuál es la cadencia de investigación con usuarios? Entiendo que una vez que ya estáis en el mercado, no sé, se refiere a en qué medida vais recurriendo a feedback, si hacéis oleadas regulares, si es una máquina que está siempre abierta, es un proceso de vuestro día a día. Bueno, eso es como os decía al final, ¿no?, de la presentación, que eso es algo que, por ejemplo, si vamos a hacer un cambio pequeño en una funcionalidad, pues obviamente ese estudio tiene que ir en consecuencia. Incluso muchas veces, cuando es algo que es muy obvio, no debería decir esto, pero lo digo abiertamente. Muchas veces hay cosas que hay que sacarlas sin hacer tanta ceremonia ni tanta parafernalia. Es decir, es algo que es obvio, es algo que hay un problema en el UX de la aplicación. Oye, la solución es esta, ¿sabes? Recogemos el problema, pero la solución ya la sabemos porque o nosotros mismos habíamos generado el problema antes o éramos conscientes de que estábamos poniendo algo en producción que iba a generar un problema. Entonces, en ese sentido, no tenemos que volver a empezar el proceso desde el principio. Vamos al grano. Y si es algo nuevo, pues bueno, en este caso, si son cositas pequeñas que no ponen... mi consejo es siempre, si es algo muy pequeño que no pone en riesgo en ningún caso el core del negocio, que en el caso de Join es que el entrenamiento sea veraz, que sea flexible, etcétera, pues una función como la de compararte con el ganador del último Tour de Francia no es algo core. Lo puedes probar sin tanto research de usuario. Lo pones en producción, testas y ves si cumple su objetivo de que la gente lo comparta, que genere conversación, etcétera. Bueno, es un poco lo que... Vale. Bueno, vamos a cerrar tu intervención con una pregunta sobre el mundo growth dentro de las startups. Nos preguntan si habéis medido el impacto del boca a boca o habéis utilizado alguna campaña de referidos, member get member, algo así. En Playtomic sí. Recuerdo además el magnífico primer sistema de member get member que pusimos en producción, que era bastante bacheado ese camino, por así decirlo. Y sí que es verdad que como en Join no estamos invirtiendo mucho en marketing, la potencia verdadera viene del boca a boca o de lo que hablan de nosotros en podcast o prensa específica o cosas de este estilo. Son dos enfoques muy diferentes, porque yo recuerdo al principio de Playtomic mucho marketing, o sea, mucha inversión en marketing inicial, y sí que es verdad que el poder del boca a boca tardó en traccionar y en Join ha sido un poco lo opuesto. La razón no sabría decírtelo, pero sí que al final, pues si no tienes un marketing activo, ¿no?, en el que pues montas tu apps flyer con tus analíticas de seguimiento de campañas, etcétera, no la tienes porque es el boca a boca, tú sabes que si te vienen nuevos usuarios y alguien ha hecho una acción en tanto punto, tú sabes que ese día en tal sitio, a tal hora, has tenido un boom de usuarios nuevos o de suscriptores nuevos o algo por el estilo. Pues bueno, es un poco la forma de traquear el boca a boca. Y respondiendo también a esa pregunta, estamos trabajando también en algo de Member Get Member porque al usuario que le guste la aplicación y esté suscrito, nos gustaría que la recomendase a otro amigo. Que al final, yo soy muy defensor del crecimiento lento, pero más de boca a boca. Pero bueno, sí que es verdad que pues, depende de a la velocidad que la startup se esté muriendo, pues habrá que invertir más rápido o menos rápido en ese marketing. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. Ha sido una charla súper interesante. Nos encantaría estar aquí mucho más rato, pero bueno. Ya... Pues si alguien me quiere escribir por LinkedIn o lo que sea, pues creo que tengo ahí mi email público en LinkedIn, o sea que si alguien me quiere escribir o alguna pregunta que se haya quedado sin contestar o lo que sea, pues tranquilamente. Nos preguntaba alguien también si se va a quedar la charla colgada. Sí que la vamos a colgar en el perfil de Garaje de Ideas.
Y nada, pues darte las gracias y nos vemos dentro de 2 semanas con Ariana Escobar, Lead Product Designer en Salesforce, en la última edición de GIF antes del verano. Buenas tardes a todos. Nos vemos. Hasta luego. Chao.